¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Continuando con la sesión de entrevistas que estamos realizando a las bodegas que tenemos la suerte de representar, hoy tengo el placer de presentaros a Marcos Barro. Él es propietario, gerente y alma mater de Bodegas Mayor de Mendoza, una bodega localizada en la región de las Rías Baixas, más concretamente en Vilagarcía de Arousa, muy cerquita de Carril. Y es una bodega de carácter familiar, pequeñita, con unas elaboraciones extraordinarias. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, por aquí estamos y nada, encantado de estar contigo, Carlos. Estás Así que hoy, estás hoy un poco fuera de tu tierra. La casualidad que estamos haciendo la entrevista y estamos bastante cerquita, tú en Cádiz y yo en más cerca Sevilla. de lo habitual, efectivamente. Hoy trabajando por Cádiz todo el día, sí, aquí al ladito y nada, encantado de la vida por esta santa tierra que es una delicia, vamos. Yo Andalucía me vuelve loco y nada. Hoy probando además algunas viandas por aquí que vamos. Bueno, si al final el sur Me han cuidado bien, no tengo duda, no tengo ningún tipo de queja ni de duda, me han cuidado fenomenal. genial. Pues bueno, como comentaba, Marcos Barro es propietario, gerente de Bodegas Mayor de Mendoza. Y cuéntanos un poco, Marcos, ¿de dónde proviene el origen de tu proyecto, de tu bodega? ¿Tiene un origen familiar? ¿Tu familia se ha dedicado siempre a la viticultura, al mundo del vino? Sí, sí, ya de pequeñito, bueno, pues veíamos sobre todo a nuestra abuela, que tenía unas poquitas viñas de albariño y también de caíño tinto y de logredo tinto, de algunas variedades tintas. Y bueno, pisar la uva era una de las cosas más divertidas del verano, Carlos. Era como licencia para mancharse, con lo cual imagínate tú, con 5 añitos o con Todo 7 añitos allí pisando uva de huello, era la maravilla de las maravillas. Pero bueno, aquello era simplemente muy artesanal y muy típico de Galicia, el hecho de hacer tu vinito en pequeñas cantidades y tal. Luego mi padre prosiguió y plantó en los años 70 lo que en aquel momento era la extensión de albariño más grande de la zona, cuando ni existía todavía Rías Baixas. 10 hectáreas en aquel momento era una locura directamente. La DO se creó ya a partir de los años 80, empezó a dar sus primeros pasos, pero no fue hasta el 86, 88 que quedó definida como denominación de origen. Así que, bueno, imagínate, en los años 70 una extensión de viñedo, había albariño, como es lógico, el albariño es ancestral en nuestra zona y lleva, bueno, pues cientos de años allí y siempre se ha estado cultivando. Pero el boom del albariño, como tú sabes, es, bueno, pues principalmente a partir del año 85, los 90, y plantar en aquel momento todo aquel viñedo que hoy en día es una joya, pues era bueno, una apuesta arriesgada. Después, como viticultores, el siguiente paso, pues como es lógico y natural, elaborar nuestros propios vinos, y fue lo que empezamos a hacer, y bueno, muy poquito a poco, paso a paso, y sobre una base ya muy sólida, en el sentido de que, bueno, tener ese viñedo, pues obviamente es lo que te da la garantía para poder elaborar con calidad, lo cual, por otro lado, no es habitual en la zona. O sea, la mayoría de la uva en nuestra zona, por la idiosincrasia de Galicia en cuanto al minifundismo, es pequeños propietarios que venden la uva a las distintas bodegas. Entonces es un poquito al revés que en el resto de zonas, donde las bodegas suelen ser las que tienen mayor superficie de viñedo, o grandes viticultores, ¿no? Grandes extensiones de viñedo que tienen acuerdos con bodegas. Aquí todo es muy pequeñito, la media, para que te hagas una idea, estamos hablando de 0,4 hectáreas por viticultor. Estamos hablando de un total de unas 2.700 hectáreas de viñedo, dividido en 5 subzonas.
y unos 4.000 Muy repartido, viticultores. muy repartido. O sea, que cada viticultor tiene un pedacito de terreno. Efectivamente, forma parte de ese paisaje que todo aquel que ha viajado por Rías Baixas lo ve. Vas pasando por carreteras y ves una plantación de maíz y de patata y al lado una pequeña viña que igual producen 1.000 kilitos de uva, una cosa por el estilo, y se la venden a la bodega más cercana y bueno, funciona un poquito así. Con lo cual, bueno, pues es un poco atípico, cada vez menos, obviamente, a medida que esto se ha ido desarrollando. Las bodegas han intentado ir invirtiendo en más viñedo, pero es complicado. O sea, el minifundio en Galicia es tremendo y encontrar Además, eso superficies grandes. da mucho lugar a lo que es el concepto de cooperativa, ¿no? Se Claro, tiene que dar mucho cuando hay tanto minifundio. Al final la claro, cooperativa es la que marca un poco la pauta. ¿Y efectivamente. en qué año o en qué fecha comencéis realmente lo que es el proyecto La Bodega? ¿Arranca la bodega a funcionar como tal? Sí, comienza en 1994. Empezamos elaborando muy poquita cantidad. Estamos hablando de 5.000 litros de vino. Y paso a paso, a partir de ahí, fuimos, bueno, pues primero elaborando lo que nosotros estimábamos y el resto, de hecho, de inicio se le vendía a otras bodegas de la zona, la uva, como se había hecho anteriormente. Y a medida que fuimos dando pasitos en la comercialización, pues fuimos absorbiendo nuestra propia uva y luego a partir de ahí llegando a acuerdos también con, bueno, pues no nos gusta entrar mucho en el mercado de uva, entonces hicimos contratos de arrendamiento. Al final se trata de tener tu materia prima muy controlada. Desde el primer momento hemos sido bastante atípicos en cuanto a la forma de trabajo para elaborar nuestros vinos. O sea, nosotros empezamos a elaborar un albariño sobre Elías. Cuando lo habitual es elaborar un albariño tradicional, ¿no? Claro, entonces eso te exige, ten en cuenta que para elaborar sobre Elías pues necesitas tener un control de la uva exhaustivo, o sea, tú no puedes estar, nosotros llevamos más de 30 años sin utilizar herbicidas, no utilizamos pues para la polilla, utilizamos trampas de confusión sexual, para no utilizar insecticidas, todo eso va a redundar en que tengas una levadura de mucha más calidad. Eso te permite primero fermentar con tu propia levadura y después realizar una crianza sobre Elías en la que puedas encontrar aquellas notas aromáticas. Se puede decir que habéis sido pioneros en muchas prácticas que no eran habituales en la zona, en Rías Baixas. La crianza Sí, sobre Elías. Primero pioneros en plantar semejantes superficie de viñedo. Después, la primera marca que sale al mercado sobre Elías en Rías Baixas es Mayor de Mendoza, que es el buque insignia de la bodega y en ese sentido un vino un poco rompedor porque, bueno, pues hablar de crianza sobre Elías en el año 95, 96 era hablar de algo que la gente no... Del futuro, casi. Incluso sí, desconocía. Hablar también de viñas en las que no había herbicidas, teniendo en cuenta cómo es Galicia, que es, pues, la vegetación la conoces, que es exuberante, las temperaturas, la humedad, todas las condiciones para que, bueno, pues no estar trabajando. A eso iba a ir yo ahora, porque la bodega está situada, lo que es Rías Baixas, se subdivide en varias zonas diferentes. Está la zona de Salnés, está la zona de Orosal, está Condado. Vuestra bodega, que está en Vila García de Arousa, esa zona en concreto pertenece a la zona de Salnés, ¿verdad? Correcto. Sí. El Salnés es el corazón, sí. Sí, es el corazón de Rías Baixas. ¿Qué características tiene la zona para que los vinos de Rías Baixas tengan un carácter y sean tan reconocibles? ¿Qué características pondrías tú en valor de lo que es la zona? Sí. A nivel climático, orográfico.
Sí, lo primero, con respecto a las zonas principales, porque Luya, por ejemplo, que está más al norte, pero es muy pequeñita, o Soutomayor también es muy pequeñita. Entonces, el triángulo un poco es Alnés, Condado y Rosal. Y Condado y Rosal ya están totalmente al sur de la provincia. Entonces, tienes algo más de pluviometría, tienes un poquito menos de temperatura. Estamos hablando también de vinos un poquito más frescos, en cuanto que vas a tener una acidez total de partida un poquito más elevada, ¿no? Entonces, a la hora de pensar los vinos, por ejemplo, en el Rosal o en el Condado, tienen que estar muy pendientes de que la acidez no baje demasiado. Son vinos que van a tender a una acidez más baja, y si quieres elaborar un vino un poco más longevo en el tiempo, pues sabes que vas a necesitar La parte de corrección. esa acidez. Y efectivamente, y si quieres mantener esa frescura. Nosotros es un poco a la inversa, o sea, solemos partir de acideces un poquito más altas que ellos, mantenemos esa frescura, y lo que buscamos, en nuestro caso concreto, es no tener que hacer fermentaciones malolácticas excesivas. Entonces, encontrar el punto idóneo en el viñedo. En ese sentido, es más exigente en cuanto al trabajo que vas a realizar en la viña, porque tienes que trabajar de manera que encuentres las acideces que tú quieres. Nosotros en ese sentido lo tenemos fácil desde el punto de vista de que mucho de nuestro viñedo tiene más de 40 años. Entonces, por ejemplo, tu producción ya está limitada. No vamos a tener esos rendimientos por hectárea de 10.000 kilos o cosas por el estilo, en donde los niveles de acidez son más altos porque le es más difícil a la cepa procesar toda, hacer su trabajo y regular todos los racimos para un nivel de acidez más bajo. Entonces, en el rendimiento por hectárea ya tienes una limitación. Y luego hacemos mucho trabajo de viña, rompemos mucho la raíz superficial para que la raíz profundice mucho en la roca madre. De esa manera conseguimos varias cosas. La primera, conseguir vinos muy minerales, vinos con un perfil en ese sentido, desde nuestro punto de vista, más complejos, ¿no? Pero además también te va a ayudar a la hora de regular la acidez. Por ejemplo, para ir a lo concreto, últimamente las 3 últimas añadas han sido añadas marcadas por un exceso de temperatura, un estrés hídrico, por lo tanto, en lo que es la cepa. Entonces, si la cepa la tienes muy enraizada abajo, los niveles de humedad van a ser buenos, y el funcionamiento en el trabajo de la cepa va a estar mucho más equilibrado. Entonces, tus niveles de acidez van a estar mucho más equilibrados. Si la raíz fuese muy superficial, bien por cepa joven o porque bueno, pues no se trabaja esa raíz y no se rompe la raíz superficial, entonces va a sufrir mucho más el estrés hídrico. Eso no solo supone que va a ser uva, bueno, pues que va a sufrir ese condicionante, sino que va a tender a un grado alcohólico mayor y también a una acidez mayor. Entonces, bueno, al final son muchos los parámetros, ¿no? Ten en cuenta que el suelo nuestro es un suelo granítico y es un suelo en general bueno, pues que tiene esa acidez, ¿no?, de origen. Entonces se trata de primero saber dónde plantas y Sí, conocer tu suelo, y uno después... de los rasgos comunes, cuando uno piensa en albariño, piensa en eso, en frescura, en acidez, y es algo que se da de forma natural por la orografía del terreno y por las condiciones Correcto. climáticas. Correcto. Actualmente, Marco, estáis elaborando 5 vinos, hasta donde yo sé, oficialmente, extraoficialmente no sé si elaboraréis algún otro. Háblanos un poco de los vinos que elaboráis. Bien, el primero, el buque insignia de la casa, es el Mayor de Mendoza sobre Elías. La base es ese viñedo del que hablábamos antes. Está repartido en 2 parcelas principales, una sobre la población marinera de Carril y otra muy cerquita de Cambados. Bueno, pues el volumen de botellas va a estar en función de la producción que tenemos en esa finca, y es un vino que buscamos que tenga mucho equilibrio en todos los sentidos. Todo el mundo quiere la frescura del albariño, el vino del año, hay un
un poquito en ese sentido de preocupación por la añada, sobre todo en el restaurador, tú lo sabes, oye, pues que tenga ya la cosecha 2019, pero bueno, no nos damos prisa, buscamos una crianza tranquila para que el vino tenga esa crianza sobre Elías, que le aporte complejidad, que le aporte estructura, pero al mismo tiempo conseguimos recorrido. Son vinos que luego van a evolucionar en la botella maravillosamente bien. Entonces, ese punto de equilibrio a veces nos pregunta la gente, ¿por qué 3 meses sobre Elías? No 6, no 10. Bueno, hay distintos enfoques y hacemos vinos con más crianza sobre Elías. Pero ahí encontramos un equilibrio muy grande entre la frescura y la sutileza de las lías, que creo que es muy interesante y da mucho juego también para los maridajes. Es un vino que lo puedes vinear en barra y es un vino que en carta no falla. Es un todoterreno en ese sentido. Es un vino para maridar arroces, con el que puedes maridar fritura, con el que puedes maridar pescados y mariscos. En ese sentido es un vino muy versátil, muy versátil. Eso como estandarte. Dentro de la gama mayor de Mendoza elaboramos también el Tres Crianzas, que fuimos uno de los pioneros a la hora de buscar también albariños de evolución en botella. Hay otras bodegas que han estado trabajando con las lías y también con las largas evoluciones. Nosotros lo que hemos buscado en el Tres Crianzas es una crianza sobre Elías, la primera de 9 meses, una crianza en depósito inoxidable de 5 meses para que el vino repose después de, bueno, pues de esos batonage que vas realizando, y luego una crianza mínima por lo menos de 5 meses en botella antes de salir al mercado. Y luego que sea la botella la que le dé vida realmente al vino. Nosotros ahora estamos comercializando un 2015, que en estos momentos está espectacular, pero son vinos que aguantan en la botella muchísimos años. Yo bebo 2005, 2006, 2007 de esta elaboración y son vinos con esa vocación, que tenga esa frescura, pero que tenga también una carga de complejidad muy importante y una evolución también muy importante. Lo último que hemos sacado ha sido el Finca Las Tablas, dentro de la gama mayor de Mendoza, de vinos de finca, que es un vino, bueno, pues de una finca precisamente sobre la población de Carril, la parte más al norte de la zona del Salnés, un vino en pendiente, un terreno que nosotros llamamos de Chabre, ese granito roto, y es un vino tremendamente mineral. Buscábamos esa identidad en el suelo, en el terruño. Pero queríamos dotarlo también de complejidad e ir un poquito más allá. Somos muy ambiciosos en ese sentido para buscar un vino de mucho recorrido en la botella. Un y ahí poco lo que hacemos máximo exponente conceptualmente hablando de lo que es Rías Baixas, mineralidad, frescura, esa acidez que no pasa desapercibida, ¿no? Que están señas de identidad de los vinos de allí. Con Finca Las Tablas habéis ido a perfilar Rías Baixas al cuadrado. Sí, es un paso más allá y además también utilizamos, aparte de un año sobre Elías, 6 meses con Lías, pero con roble francés. Un roble que previamente limamos pasando varios meses un vino por ahí para que el roble tampoco le aporte una excesiva fuerza. Exactamente, buscamos mucha sutileza y de hecho hay gente que lo cata y nos dice, oye, pues se nota alguna nota de mimosa, alguna nota muy curiosa en cuanto a esos tostaditos muy finos, le aporta cremosidad, pero no queríamos una madera invasiva, o sea, sobre todo que lo que tú acabas de señalar, que tenga esa identidad salnés, ese carácter de vino de finca, esa crianza con las lías y un plus. Estamos comercializando ahora la 2016 y bueno, es un vino que no es que esté joven, es que tiene una vida por delante. Los inicios de su vida prácticamente. Son vinos de una evolución en la botella extraordinaria. Efectivamente. Y esos son los vinos. Te da pena de abrir muchas veces porque dice, sé que está muy bueno ahora, pero sé que estará extraordinariamente bueno en unos años o en un tiempo, ¿no? Son vinos, sí, son vinos en los que lo bonito también es ir viendo esa evolución, o sea, ver toda esa frescura ahora es muy bonito, pero ver también lo que va a ser dentro de 3 o 4 años, guardarse una botellita y poderla disfrutar,
también y bueno, y más de 3 y 4 años. Pero bueno, no nos aventuremos, lo iremos viendo. Obviamente nosotros hemos estado viendo y trabajando anteriormente otras añadas antes de sacarlo al mercado, sabemos el potencial y creemos que es un vino bueno, que va a aguantar mucho, mucho en la botella. Pero, como tú también comentabas antes y tal, o sea, al final Rías Baixas también es conocida por su albariño tradicional y también lo elaboramos. Curiosamente empezamos a elaborarlo después del albariño sobre Elías, que es el fulget. Es una palabra de gallego antiguo que significa brillo o resplandor. Y elaboramos también un tradicional albariño con una fermentación maloláctica parcial, una maceración pelicular en frío, y es un vino fresquísimo, es un vino más para barra, para que el amante del albariño, bueno, pues Sí, no un tan copeo sutil. más ligero, un copeo más ligero y un poquito más tradicional. Efectivamente. Y hacemos también el Fulget Cuvée, en el cual le damos un giro de sofisticación en el sentido de que hacemos ahí una maceración a muy, muy baja temperatura. De hecho, utilizamos hielo seco para conseguir temperaturas muy bajas, pero no excesivamente bajas para tampoco perder boca. Y luego le cortamos la fermentación con frío un poquito antes de que llegue a su propio final. Se podría catalogar el cubé como un semiseco, tiene, creo yo, entendido, unos 7 gramos de azúcar residual, ¿no? Correcto. Si no queríamos que tuviese mucho azúcar residual, lo que buscamos es que sea muy fácil de identificar como albariño, que lo es. De hecho, muchísima gente no se da cuenta de ese AR, de ese azúcar residual que tiene, pero lo hace más amable en la boca y también le da una gama muy curiosa de matices de fruta más de hueso, de una frutita No, más golosona. aquí en Sevilla encanta, ¿eh? Eso te lo Claro, garantizo. El cliente que lo toca se queda per seculum seculorum en la carta de vino porque eh, no me gusta la expresión, igual es un poco, está un poco fuera de lugar, pero yo lo califico como un albariño para sevillanos o un albariño para no gallegos tradicionales, porque el gallego tradicional busca esa frescura que llamáis allí, ¿no? Que es esa sensación de acidez en la boca, que esos 7 gramitos de azúcar residual encubren un poquitín en el Fulget Cuvée y lo hace un vino más redondo y más goloso en boca, ¿no? Y sí. por eso tiene tanto éxito fuera de Galicia, porque el albariño tradicional, con muchas veces esos picos de acidez disparatados que tienen algunos, fuera de Galicia, pues pueden chirriar un poco, ¿no? Sí, es cierto. Son un poco controvertidos. Entonces, comercialmente hablando, es un producto maravilloso para trabajar fuera de Galicia. En Galicia Sí, seguramente también, pero aquí es un albariño que además yo recomiendo mucho para la gente que quiere iniciarse en esa variedad y en ese perfil de vinos, ¿no? En esa zona vitivinícola concreta que es Rías Baixas. Es un gran producto para iniciarse. A mí, sí, sí, vamos, por lo menos sí. aquí en Sevilla funciona como un cañón. Va muy Yo bien. hoy, como decíamos antes, estoy en la zona de Cádiz y aquí lo mismo. Es un albariño muy, muy para el Mediterráneo, muy para, bueno, pues paladares menos acostumbrados igual a niveles de acidez más altos, como bien señalas, pero sin perder también esa tipicidad, que es lo bueno, porque a Sí, veces claro, la variedad se reconoce. claro, No, no eso es pierde la esencia de lo que es el para mí albariño. lo bonito, o sea, no irse a un vino que sea muy golosón, no buscábamos ese perfil, ¿no? De ese tipo de Para mí tiene vino un muy equilibrio facilón. perfecto. Esa Para es mí la tiene un clave, equilibrio perfecto. la palabra clave es ese equilibrio que sea identificable como albariño, pero sí que pierda un poco ese puntito más afilado que a veces puede tener un albariño tradicional. Y hay quien prefiere ese albariño tradicional y hay quien prefiere, bueno, pues que esté un poquito más afinado y al final también yo creo que lo bonito es cuando trabajas una variedad, ir viendo las distintas posibilidades, estar abierto
a distintas opciones. Hace mucho tiempo que nosotros llevamos trabajando en cuanto a investigación, ver cómo funcionan esos vinos, también la evolución en el tiempo en botella es sorprendente. Yo he estado catando hace poco de cuvée vinos con 4 años en la botella y están tremendos. Ahí se ve que la acidez del albariño la lleva. Lo que ocurre es que, Claro, dada su elaboración con esa fermentación no completa o parcial, pues esa residual enmascara un poquitín esa acidez natural del albariño. Pero la acidez es que sigue estando ahí, por eso aguanta también en la botella. es una cuestión de equilibrios, Carlos. Ten en cuenta, a mucha gente le sorprende. El nivel de acidez total es muy parecido al de Fulger, pero La buscamos sensación en el es vino. diferente. Claro, las sensaciones de equilibrio en los vinos están en muchos parámetros. Entonces, encontrar esos puntos de equilibrio es muy importante, ¿no? En este caso, si también bajásemos la acidez, el azúcar residual estaría más presente, con lo cual daría una sensación más golosota. Por otro lado, hay que tener en cuenta cómo son las añadas. Y los últimos 3 años hemos estado delante de añadas más calurosas, por lo tanto de más grado alcohólico. Nosotros paramos la Azúcar. fermentación antes, pero aún así estamos hablando de un vino más bajo en cuanto a grado de alcohol, pero en añadas en las que el grado de alcohol en general ha sido alto. Entonces, son muchos detalles, no solo para este vino, sino para cada uno de los vinos. Cada añada tienes que entender qué es lo que te ha traído Y cada el añada clima. tienes que reaprender muchas cosas otra vez. Cada vez Efectivamente. vivir. La identidad te la da la viña y ese punto de partida siempre está ahí, nos lo Se dice todo el mantiene. mundo. O sea, hacer una vertical de cualquiera de nuestros vinos y ves ese alma del vino, ves esa identidad, ves esos perfiles de cada uno de los vinos. Pero luego el año te va a ir matizando, no es lo mismo una añada más fría que una añada más calurosa, no es lo mismo un año de muchas lluvias que de pocas. Hay que entender que nuestra zona, la climatología es muy variable, no es homogénea. Podemos tener diferencias muy grandes. Podemos tener septiembres muy calurosos, como hemos tenido últimamente, o podemos tener septiembres ya bastante fríos. Podemos tener septiembres con mucha lluvia o los podemos tener con poca lluvia. Cada uno de esos condicionantes va a ser fundamental. Y agosto también, agosto también. Este año, por ejemplo, ha sido un año también muy peculiar, ¿no? Hemos tenido un mes de mayo pues, inusualmente caluroso. Cada año esto es una Sí, historia distinta, exacto. pero bueno, La que capacidad ir adaptativa. leyendo, hay que ir viendo y hay que ir interpretando hacia dónde nos lleva eso en cuanto a lo que nos vamos a encontrar primero en la cata de uvas, que ya nos va a dar pistas allá por el mes de agosto, y después ya en los mostos para ver cuál es el perfil que tenemos específicamente ¿Por a dónde la hora van a ir luego de... los tiros este año? Y actualmente son 5 vinos los que estáis elaborando. ¿Tenéis pensado ampliar la familia? ¿Tenéis algún proyecto en mente actualmente, de aquí a corto o medio plazo? Bueno, siempre estamos con cosas en la cabeza. El tema con las elaboraciones de vinos es que son plazos siempre muy grandes, ¿no? Ahora hemos plantado hace 2 años y pico variedades tintas. Ya habíamos plantado, Carlos, hace 20 años una finca que es roca pura, que la roca sale de la tierra y es una finca muy bonita, muy agreste, muy salvaje. Y lo que hicimos fue plantar, no conseguíamos que enraizase nada. Y plantamos Cabernet Sauvignon. Y sobre él lo que hicimos después ha sido injertar con variedades autóctonas gallegas. Buscar Porque el pie de la ese Cabernet es más, tiene más capacidad de adaptación. Por eso seleccionaste Sí, la Cabernet. tiene buena capacidad el patrón
de enraizamiento en zonas de mucha Pedregosa. piedra. Efectivamente, y realmente es exagerada la cantidad de piedra que hay allí. Y sobre eso lo que hemos hecho ha sido después injertar caíño tinto, loureiro, mencía y espadeiro. Y bueno, ahí estamos Bueno, viendo el dándole tiempo al resultado. viñedo y puede que algún día tengamos algún Rías Baixas tinto. Efectivamente, en eso estamos y bueno, pero siempre estamos pensando cosas. Ten en cuenta que también dentro del trabajo sobre Elías te da bastante juego, ¿no? A la hora Sí, de de elaborar buscar. diferentes tipologías de vino, Efectivamente. Lo bueno diferentes también, perfiles. yo creo que es que hacemos todos los vinos, los 5 vinos que hacemos son monovarietales de albariño, pero cada uno tiene una identidad completamente distinta. Cada uno tiene, los catas a ciegas y notas que son 5 vinos con 5 almas, con 5 viñedos diferentes, con 5 formas de trabajarlo. Y la albariño es la leche, la variedad albariño es súper versátil, depende de cómo la cuides, vas a conseguir resultados muy diferentes y luego cómo la trabajes en la bodega va a ser muy importante. Pero bueno, para nosotros lo más importante es ese trabajo en viña, ¿no? Y bueno, ahí estamos también. Nosotros seguimos además con nuestro proyecto de ser lo más ecológicos posibles para lo que es Rías Baixas, en una zona con la pluviometría que tenemos y la temperatura que tenemos, sabes que apenas hay bodegas que puedan certificar ecológico y los que lo intentan, bueno, pues un año sí, otro año no, cantidades muy Bueno, pequeñas, no puedes sufre garantizar. mucho el viñedo allí, es normal. La cantidad de hongos, de esa humedad, ¿no? Aunque emparráis la viña, pero al final es Claro. eso, la pluviometría que hay, la humedad ambiente que hay, el viñedo, como no lo trates, difícilmente te va a salir adelante la Pero, producción. ¿sabes cómo lo tratamos mejor? Pues con la imagen que tienes tú detrás. Esos pasillos, ese pasillo que tienes detrás, que a todo el mundo le llama la atención, siendo la viña tan cara como es en Galicia, nosotros trabajamos con pasillos amplísimos, como se ve en la imagen, que es el mejor aliado. El clima, Carlos, nos trae las condiciones para muchos de los hongos, que son la humedad y la temperatura, pero nos trae también el viento atlántico, que es nuestro mayor aliado. Todos nuestros marcos de plantación son de 6x4, con lo cual dejamos mucha distancia, doble cepa por poste en competencia para que ese vigor del albariño sea autorregulado, ¿de acuerdo? Y luego esos enormes pasillos de ventilación. Al estar luego trabajando todo el año como estamos, cortando, desnietando, en verde, deshojados, eso hace que al final te queden unos racimos colgando a una altura en parra de 2 metros, donde los niveles de humedad Son son más mínimos. que a medio metro, y con esos enormes pasillos de ventilación el aire va a circular y va a secar de una forma espectacular. A veces tienes una lluvia de un par de horas importante, pero viene acompañada siempre de vientos del sur. La lluvia que nos entra a nosotros siempre nos va a entrar con vientos del sur. Y esa circulación de viento después te va a secar la viña si realmente lo tienes aireado en 2 horas. Nosotros trabajamos mucho sobre eso y bueno, obviamente pues un viticultor que no esté pendiente tipo y que tenga su trabajo y que no pueda estar obviamente al día con cada uno de los laboreos, pues lo tiene más complicado. Ahí seguimos aprendiendo, seguimos avanzando, seguimos intentando limitar al máximo todo lo que sea bueno, pues, los tratamientos y buscar un vino lo más natural posible. Y al final es lo que te va a determinar el tipo de enología y te va a dar también la posibilidad de buscar alternativas. Obviamente te libera las manos para ser más creativo luego también a la hora de ver cómo quieres trabajar los vinos. Y bueno, eso lo hemos hecho desde el minuto 1 y en ese ánimo seguimos. Y en O esa sea, línea y esa filosofía os mantenéis.
Y Eh, hablando un poco de la bodega, Marco, ¿tenéis vosotros algún tipo de sistema de visita, algún proyecto de enoturismo, visitas a sí, bodegas, visitas a la viña, catas de vinos? sí. ¿Tenéis alguna? Cualquiera, cualquiera nos puede visitar en la bodega, cualquiera puede visitar el viñedo. Tenemos una cata, una sala de catas mirador sobre la ría. Nosotros estamos justo encima de la población marinera de Carril, que tiene unas vistas espectaculares. Y sí, nos gusta enseñar lo que hacemos. Si alguien quiere algo especial, recibimos visitas de distintos países, que organizamos catas. O si simplemente gente que quiere pasar por allí, pasa, se le enseñan las instalaciones, si quiere catar un vino se cata, si quiere algo un poquito más especial, nos suelen avisar, nos llaman por teléfono. Si os adaptáis un poco a la demanda del visitante. Tenemos a todo mundo. No tenemos, por ejemplo, no es el lunes y miércoles de tal hora a tal hora. Bueno, pues si un grupo determinado de personas nos llama, aunque sea a veces una pareja o lo que sea, pues los atendemos y no ponemos limitaciones que tenga que ser para un número de personas ni nada. Mostramos nuestro trabajo a todo el mundo que tenga bien pasarse por allí. Aparte, la zona es maravillosa para visitar. Agradecemos que nos llamen, eso sí, antes para concertarlo, pero sí, sí. Hombre, claro, se te presentan 40 personas de imprevisto allí. Oiga, enséñenos por favor la viña y No, queremos catar los vinos. ¿sabes qué pasa? Que a veces estás en casa un domingo y te llaman por teléfono, oye, que estamos aquí delante de la bodega y a las 3 de la tarde, ¿no? Y dices, ah, vale. Y no, bueno, que queríamos catar los vinos. Y digo, coño, hombre, y no podía haber llamado antes, si El acaso domingo, es que me acabar de comer y paso por allí, pero madre mía. eh, de esos casos así, ¿eh? O sea, Bueno, pues muchas. yo ahora lo que voy a hacer, Mi mujer me riñe mucho, Carlos, porque a veces salgo pitando y me ¿pero dónde vas? ¿No? Es que me han llamado. que quieren ver la bodega Intenta un saber, domingo a las 3 de la tarde. Pues yo ahora voy a intenta. poner todas las vías de contacto de la bodega a nivel de redes sociales, número de teléfono y todo, para que vea el vídeo y le apetezca visitaros allí en Vila García, llame antes de ir, ¿vale? Claro, Porque si no, eso del domingo a las 3 de la tarde me ha impactado. ya te digo. Pues, como comentaba, ahora pondré las vías de contacto, redes sociales, para la gente que quiera seguir el proyecto de Mayor de Mendoza, que es un proyecto maravilloso. Es un buque insignia de lo que es Rías Baixas. Han sido pioneros en muchísimas facetas de la región. Y bueno, vamos a ir cerrando la entrevista. Agradecerte enormemente porque sé que estás compaginando un poco vacaciones, trabajo, familia, clientes. Estás un poco en Esto esa del vorágine. COVID, esto del COVID nos vuelve locos a todos, macho. Estás Estamos a aquí 900 sin como. metros de casa, a 900 kilómetros de casa y has tenido a bien atenderme hoy para poder hacer la entrevista y Eso, nuevamente agradecerte muchísimo el tiempo y bueno, la manera tan ilustrativa en la que has explicado y has comentado un poco lo que es Rías Baixas, que representáis vosotros perfectamente. Pues lo dicho, bueno. Marco, espero que nos veamos muy prontito, ¿vale? O por aquí en Eh, Sevilla, cre- y si creo, no, por creo que allí. tenemos cita para octubre, si no recuerdo mal. O sea que sí, Ya nos la, veremos pronto y a ver ahora cuando cambie de zona, pues si hay un hueco, pues nada, ya nos llamaremos y seguimos en contacto como siempre. Y tú ya sabes, cuando vuelvas por Galicia, pues nos damos un paseíto por ese pasillo verde que tienes ahí al fondo. no, es una pasada. Sí. Es una Si pasada. quieres venir a coger unas uvitas en septiembre, no hay problema. Pues mira, más divertido, más didáctico que el gimnasio y además Imposible, gratis. Y además gratis. imposible. Oye, y con alguien que sabe, así que luego te paso a nave de elaboración y vamos probando mostos, ¿eh? Pues no, no me importaría, no me importaría. Bueno, amigo Venga, Marco, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. un abrazo. Venga, nos vemos. Chao.